Bienvenidos a este nuevo video sobre las civilizaciones americanas esta vez. Este video es para estudiantes de tercero de secundaria. Vamos a empezar justamente con esta parte que es del lítico al clásico. Así que muy atentos que comenzamos. Vamos a hablar entonces hoy rápidamente sobre las características generales primero de estos periodos que vamos a estudiar. Y posteriormente obviamente de las culturas que se han desarrollado en esta época. Vamos a hablar de la cultura vizcachani, de la cultura huancarani, de la cultura chiripa y de otras culturas más que se han desarrollado aquí en América. También de la cultura tihuanacota, que va a tener sus primeras etapas en este momento. Hablemos entonces rápidamente de las características del lítico, arcaico y formativo. Aquí pueden ver, por ejemplo, un pequeño cuadro, bien, extraído de un libro del arquitecto Javier Escalante, bien, que nos muestra brevemente un poco el desarrollo cronológico de Bolivia, bien. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunas de las culturas más importantes de esta época, bien, por ejemplo, ya vemos aquí dos periodos como el precerámico, ¿verdad? O podemos hablar ya aquí de las épocas, ¿verdad? Del formativo, del clásico y del postclásico. Bien, viendo que toda esta parte de acá es lo que es la historia prehispánica de Bolivia o la prehistoria americana. Bien, y podemos ver aquí abajo, verdad, algunas otras culturas, por ejemplo del mismo tiempo. Vemos aquí, verdad, algunas como los Tupuraya, los Mojocoya, Omereque, etcétera, etcétera, que son más cercanas a otras regiones como el Oriente. O en toda América, por ejemplo, otras como Chivateros, la Oricocha, Valdivia, ya culturas más cercanas como los Olmecas, los Mochicas, Nazca, los Wari, los Mayas, etcétera, etcétera. Bien, y al mismo tiempo podemos ver ahí, ¿verdad?, otras culturas del resto del mundo, bien, como Altamira, Egipto, Mesopotamia, para que ya vayan comparando un poquito más o menos en qué épocas han estado apareciendo cada uno y con qué otras culturas convivieron, por lo menos en el mismo periodo temporal. Por ejemplo, aquí podemos ver que Tiwanaku, bien, estuvo al mismo tiempo que los árabes iniciaron su expansión, o por ejemplo que los chiripas, verdad, aparecieron en los periodos en que Grecia estaba desarrollándose, etcétera, etcétera. Bien, esto se los voy a dejar obviamente en el PDF para que lo vean con más detenimiento, pero vamos a centrarnos ahora en esto. ¿Qué caracteriza entonces a estos periodos? Primero vamos a hablar del lítico o paleoindio, a veces así se le llama, pero no creo que la denominación sea la más correcta. Primero que nada, el uso de la piedra exclusivamente, obviamente, en las herramientas, lanzas, hachas, molinos, etcétera, etcétera, todo hecho de piedra. La cacería y la recolección, por supuesto, primero que nada, obviamente, la recolección de los frutos que estuvieran cercanos, y la cacería, por ejemplo, que tal vez haya ayudado a la desaparición de la megafauna, bien, de los mamuts, etcétera, etcétera, los mastodontes, los pocos que quedaban en esa época. Bien, aquí en Bolivia, bien, la cultura por excelencia de este periodo es la cultura vizcachani, de la cual vamos a hablar más adelante. Vamos entonces a la siguiente, hablemos ahora del arcaico. El arcaico va a ser una etapa de transición en la cual se va a empezar a desarrollar tanto la agricultura como el sedentarismo, bien. Pero también vamos a ver un fenómeno muy importante para nuestro país, que es la pesca. Bien, la pesca obviamente antes se realizaba no siempre con redes, las redes tardaron en desarrollarse junto con lo que es la cestería, bien, que aquí podemos ver algunos ejemplos de las cestas que se hacían en ese tiempo, sino que antes obviamente se utilizaban arpones, lanzas, etcétera, etcétera, para lo que es la pesca y en algún caso trampas, pero eso va a requerir obviamente de cestería. La cultura más importante para esta época, para nosotros, la cultura Urus. Hablemos del formativo o preclásico, bien. Este formativo es el que básicamente, como dice su nombre, formativo, le va a dar forma a las culturas más conocidas de nuestro país y de casi todas las culturas de América. Van a tener una cultura así básica que va a dar forma a las culturas más avanzadas.
La agricultura ya va a estar bien, bien establecida, van a aparecer las primeras sociedades organizadas. Y para nuestro país, nuevamente, las culturas más importantes de este periodo, la Huancarani, la Chiripa y los inicios de Tiahuanaco. Entonces vamos ya de una vez hacia las culturas que tenemos que ver. Bien, hablemos entonces de la cultura vizcachana. Para nosotros, por lo menos, esta es la más antigua de las industrias líticas, es decir, líticas. ¿Qué significa líticas? Líticas significa de piedra. Bien, es entonces la más antigua de nuestras culturas que trabajó la piedra. Bien, obviamente corresponden igualmente al periodo lítico. Bien, por eso es lítica y lítico. Bien, es una cultura lítica porque en el periodo lítico todo se trabajaba con piedra. Ahora, ¿qué va a incluir los rastros que nos han dejado esta cultura? Lascas y hachas. Bien, son estos pedazos de piedra que han sido golpeados hasta sacar un canto filoso, un poco irregular pero útil. Eso es lo importante. Esos son en principio, bien, las más antiguas. Y las más modernas van a incluir este tipo de puntas bifaces, bien, es decir, con dos lados afilados, bien, y de dos tipos, las puntas tipo sandía, bien, que son de este tipo. No se llaman sandía porque tengan forma de sandía, sino que se llaman sandía por el lugar donde se descubrieron por primera vez este tipo de puntas, bien. Entonces estas puntas llamadas sandía y las puntas Folsom, que son estas que si se fijan son mucho más trabajadas. Quiero que se fijen, por ejemplo, aquí, miren cómo evoluciona de esto a esto y posteriormente a esto. Entonces se nota el trabajo que se le ha hecho a cada una, ¿verdad? Es cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, hasta que obtienen una punta de lanza muy precisa, muy fila y bien trabajada. Vámonos entonces, aquí podemos ver por ejemplo algunas de las puntas que se encontraron en Vizcachani. Las anteriores eran solo ejemplos. Se cree que este lugar habría sido bien un taller para fabricar este tipo de herramientas que luego utilizaban varios pueblos de alrededor. Bien, entonces pueden ver aquí, ¿verdad?, cómo son las lascas. Aquí ya vemos por ejemplo una punta más estilo sandía, aquí igual. Y esta es más parecida a una punta estilo Folsom. Bien, entonces ahí podemos ver ya los distintos estadios de desarrollo de las puntas de Vizcachani. Obviamente todos son restos arqueológicos. Ahora, por las evidencias se deduce que estos obviamente eran cazadores de la fauna de ese tiempo, del Pleistoceno, y además recolectores. Otros rastros arqueológicos de la época son los yampitineses, que son más que nada algunas pinturas rupestres, y los lipes, donde además de haber puntas hay algunos cuerpos enterrados. Pasemos entonces a la siguiente. Hablemos de Urus. Ya vimos la más antigua, que era Vizcachani. Hablemos ahora de Urus. Los Urus eran pueblos pescadores y cazadores. Bien, surgen en el arcaico. Aquí podemos ver por ejemplo cómo pescaban, generalmente con redes y trampas en los ríos y lagos. Bien, y con boleadoras, bien, que están haciendo girar aquí, atrapaban las parihuanas o los flamencos, bien, les llamaban parihuanas. Bien, hace mucho tiempo había una linda exposición en el Museo de Etnografía y Folclore, no sé si sigue todavía, pero que mostraba muy bien cómo lo hacían, incluso con trampas muy elaboradas. No se tienen registros exactos de su aparición, pero las culturas posteriores los identifican sí o sí como culturas muy antiguas, bien, más antiguas incluso que las más conocidas como Tiahuanaco, Chiripa u otras. Bien, una de las más conocidas, por ejemplo, la de los Uruchipayas, ¿verdad? Y aquí tenemos una de sus representantes más conocidas, que lamentablemente ya falleció, Sebastiana, que protagonizó incluso una película, la película Vuelve Sebastiana. Y detrás pueden ver, bueno, primero que nada las vestimentas que tienen, y detrás el tipo de casa que tienen. Ahora, con el tiempo se van a dividir y dispersar. Bien, actualmente a la fecha todavía hay algunos grupos humanos que van a conservar su cultura, tanto en Perú, como pueden ver aquí, bien, junto al lago Titicaca. Y aquí también en el lago Titicaca, del lado boliviano, también tenemos un par de comunidades. Y más que nada ahora en la región de Oruro, bien, junto al lago Poopó,
y el lago Ururu, bien, ese que limpió el francés, ¿verdad? El francés de Sarn, bien, ahí también era territorio de los Urus. Vamos a hablar ahora entonces de los chiripas. Esta cultura se desarrolló, aquí ya tenemos un tiempo más exacto, entre el 1400 y el 1 después de Cristo, es decir, los siglos 14 al 1 después de Cristo, bien. Básicamente en todo ese tiempo, bien, van a desarrollarse en esta región, Taraco, al sureste del lago Titicaca. Bien, en esta región, si pueden ver aquí, ¿verdad? Chiripa está marcado con un botoncito amarillo, acá, donde estoy marcándolo yo con verde. Bien, en esta región es donde podemos encontrar los restos arqueológicos de esta cultura. Ahora, el sitio arqueológico, como pueden ver en esta maqueta, presenta un centro ceremonial, bien, este de acá, y un habitacional, es decir, viviendas por acá, un pueblo y su templo. Esta es una pequeña representación de cómo sería, por ejemplo, el poblado que hemos visto hace un momento en maqueta, cómo se vería. Esta es una representación artística. ¿Qué podemos destacar? El templete semisubterráneo que hemos visto justamente antes, bien, aquí. Si se fijan, esto está un poco hundido, bien, no está al mismo nivel del suelo, está hundido hacia abajo. Este templete recuerda mucho al de Tiwanaku. Si han visitado Tiwanaku, en Tiwanaku hay este tipo de piedras, ¿verdad? En el templete semisubterráneo y en Calasasaya, bien, que se usan a modo de calendario. Cada una de estas marca más o menos un lugar desde un cierto punto de vista. Marca el lugar por donde donde va a salir y donde se va a esconder el sol en ciertas épocas, sea en invierno, etcétera, etcétera. Y obviamente como centro ritual actualmente y en ese tiempo. Ahora, las viviendas chiripas que estaban alrededor tienen unos muros muy gruesos, como pueden ver acá, bien. Pero no solo eso, si se fijan tienen unos espacios, si pueden ver acá. En este gráfico de aquí, ¿verdad? Es como que la pared, a ver, lo voy a dibujar rapidito. Es como que la pared tuviera un cuarto en medio de la pared, ¿bien? Ahora, ¿para qué se usaban estos pequeños cuartos que colocaban aquí, acá, si se fijan, ¿verdad? ¿Para qué se usaban? Bien, estos pequeños cuartitos que ni siquiera eran cuartos, eran pequeños depósitos, se utilizaban para almacenar alimento, bien, y por el frío de la región y el efecto térmico, dentro de la casa se estaba calentito, pero en estos espacios se podía guardar alimentos que se mantenían frescos. Tecnología. También es muy representativo esta estela lítica que tiene un ser del cual salen varios rayos, aquí pueden ver, ¿verdad? Unos rayos, unas serpientes, se cree que estas sean serpientes, y camélidos que los pueden ver acá. Bien, entonces estos rayos, serpientes, etcétera, etcétera, de algún modo nos recuerdan, no sé si recuerdan a la Puerta del Sol, ¿verdad? Como de Viracocha salen varios seres, bien, como que sus cabellos tuvieran cabezas, etcétera, etcétera. Nos hace recuerdo a ello. Podría ser que ya desde entonces ya existiera el culto a Viracocha. Hablemos rapidito de Huancarani, bien, y que se desarrolló entre el 1200 a.C. al 200 después de Cristo. Obviamente dentro del formativo, tanto Huancarani como Chiripa se desarrollan en el formativo y estaría más que nada centrado en la parte de La Paz y Oruro. Pueden ver aquí los puntitos rosados, ¿verdad? Todo esto acá, tac. Esa región pertenecía, en esta región estarían asentados pueblos de la cultura Huancarani. Ahora sí, aquí podemos ver una pequeña lámina, aunque no está muy notoria, ¿verdad? Que nos muestra cómo eran un poquito sus viviendas, bien, en qué región se habían expandido, bien, lo más importante para ellos los camélidos, algunas de sus estatuas que habrían elaborado de forma artística, bien, y algo de su trabajo. ¿Cómo eran sus asentamientos? Su asentamiento más representativo tiene un montón de construcciones habitacionales redondas, casitas circulares como estas de acá. ¿Bien? Esta es otra maqueta que representa ese lugar.
aquí una imagen de cómo podría haber sido la vida en ese momento. Bien, su economía estaba basada, sí, en la crianza de camélidos. Bien, por eso creemos, bien, que las cabezas, bien, que habían colocado representarían a estos camélidos porque eran muy importantes para él. Bien, y obviamente ya practicaban la agricultura. Por eso eran sedentarios también. Ahora, aquí están las cabezas, bien. Como pueden ver aquí, bien, tienen formas muy similares a las de los camélidos. Algunas más estilizadas, otras un poquito más reales, bien, pero tienen la forma de las cabezas de los animales, como llamas, guanacos, vicuñas, y por eso creemos que eran muy importantes para su vida. Y terminemos entonces hablando de Tiwanaku aldeano, del Tiwanaku aldeano, porque es importante, bien. Tiwanaku existió durante un periodo muy largo de tiempo, desde el 1500 a.C. hasta el 1000 después de Cristo. Bien, ahora su historia se va a dividir en varios periodos: el aldeano, el urbano y el imperial. Ahora solo vamos a hablar del periodo aldeano, el que se desarrolla entre el 1500 y el 200 después de Cristo. ¿Por qué aldeano? Porque en ese entonces eran una aldea, no eran tan importantes, no tenían toda la construcción que tenían ahora, eran básicamente un pueblo pequeñito como los Huancarán y los Chiritos. ¿Qué se puede conocer de esos tiempos? Tenían casas rectangulares hechas de adobe, obviamente no adobe así bien hecho como el de ahora, sino un poquito más artesanal, más antiguo, bien. Cultivaban la papa, criaban llamas, bien, y habrían sido un importante centro comercial. Aquí podemos tener, aunque esta es una imagen un poquito posterior, pero es una representación de cómo podrían haber sido los mercados tiwanacotas, bien, incluida la vestimenta, el peinado, etcétera, etcétera. Ahora, los tiwanacotas ya conocían el uso de los metales como el cobre, bien, que lo utilizaban para hacer algunos prendedores y algunas herramientas como cuchillos, bien, y también del oro y la plata, que se utilizaban más que nada a modo de prendedores y para joyería o para escultura, como pueden ver aquí, para hacer pequeñas obras escultóricas en metales. Ya realizaban también obras en cerámica, y lo vamos a ver esto en el siguiente, bien. Obras en cerámica con formas de felinos, como podemos ver aquí, que es como un puma o un gato silvestre, bien, un gato montés. Y también con formas de aves y humanos, generalmente utilizando los colores marrón, rojo y blanco. En este periodo es donde se elaboran estos monolitos que pueden ver en la entrada de la iglesia de Tiwanaku. Fíjense, aquí está uno, bien, tac, que se llaman estelas sedentes. De estos lo interesante es que se les ven las costillas. Bien, es un rasgo muy interesante y que ahí nos muestra, por ejemplo, un poquito de cómo podría haber sido la vestimenta de los tiwanacotas en ese periodo. Otras culturas de América, ya para cerrar: Sauces y Mojocoya, Omerequia y Tupuraya, que hemos visto antes, generalmente nos han dejado algunos rastros cerámicos. En Bolivia eso. En otros lugares, Chavín, por ejemplo, es una muy importante en el Perú. Bien, un sitio ceremonial que vinculaba la costa con la Amazonía. Bien, y ¿qué podemos rescatar de ese lugar? El lanzón, bien, de Chavín, y la estela Raimondi, que muestra igual a otro dios que parece sostener báculos y muy parecido al de Tiwanaku. Vamos a hablar ahora de los paracas. Bien, los paracas entre el 700 al 200 a.C., que se ubicaron al sur del Perú. Uno de sus más importantes trabajos son los mantos, bien, con tejidos muy complejos que se utilizaban para uso funerario, como se puede ver acá. Bien, esto básicamente es una momia. En Mesoamérica, o sea en Centroamérica, bien, entre el 1500 al 400 a.C., con su gobierno teocrático, los olmecas, bien, van a crear las ciudades más importantes de la época, con las pirámides más antiguas. Y lo más importante, bueno, lo más conocido de ellos son sus enormes cabezotas, o las cabezas colosales, que así se les llama en realidad. Bien, no como en los Simpsons se llamaron la horrenda cabezota, ¿verdad? Esa es una referencia clara a los olmecas. Con lo que podemos ver que las culturas americanas son tan o más avanzadas que las del resto del mundo. Bien, desconocemos mucho de ellas seguramente por la poca investigación científica que hacemos.
pero muchos de sus adelantos todavía subsisten en nuestras culturas actuales. Entonces espero que viendo este video ya vayan sacando, ya saben cuál es la cuestión para nosotros, es traer preguntas o correcciones. Entonces traigan preguntas o correcciones, que eso es lo que vamos a usar para la clase. Bien, con eso terminamos porque creo que estamos al límite. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.